Buenas noches, voy a presentar el trabajo del tercer corte de la materia Lógica y Pensamiento Matemático. Mi nombre es Karen Eliana Romero Urbano, estoy en primer semestre de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales. El primer tema del que vamos a hablar va a ser de la función lineal, que se dice que es un arreglo matemático en el que cada valor de la variable independiente x le corresponde a 1 y solo un valor de la variable dependiente y. Decimos que y es dependiente debido a que el valor de y siempre va a depender del valor que nosotros le demos a x. Para que esto quede un poco más claro, vemos por ejemplo estas funciones lineales que serían f de x igual a 3x más 2 y y igual a menos x más 7. En estas funciones podemos ver que siempre en la función de y se va a ver relacionado con la x, es decir que el valor que se le da aquí a x siempre va a afectar el valor de y. Con esto podemos ver que la función lineal se define por la ecuación f de x igual a mx más b o y igual a mx más b, cualquiera de las dos es aceptable, en donde m es la pendiente de la recta y b sería el intercepto con el eje y. Esto se ve más claro en la siguiente gráfica, donde podemos ver que la función lineal en este caso sería y igual a 3x más 2, donde vemos que m toma el valor de 3 y b tomaría el valor de 2, de la forma de y igual mx más b. Este número m se llama pendiente de la recta y de y es la relación entre altura y base. Aquí vemos que por cada unidad recorrida en x, la recta va a subir 3 unidades en y, por lo que la pendiente sería 3. Y b es el intercepto de la recta con el eje y, lo que quiere decir que es donde la recta se va a cruzar con el eje y. Y esto va a pasar cuando x tenga el valor de 0. Aquí podemos ver un ejemplo para que quede un poco más claro el concepto, donde nos dice que debemos graficar la función y igual a 2x más 1. Bueno, en este caso le hemos puesto los siguientes valores a x, que sería menos 1, 0 y 1. Únicamente ponemos estos para que la tabla no vaya a quedar muy extensa. Entonces lo que haríamos sería coger esta ecuación y reemplazar lo que sería el valor de x, por lo que quedaría y igual a 2 por menos 1 más 1. Esto daría igual a menos 1, entonces aquí se pondrían los datos en la tabla. Lo mismo vamos a hacer con cuando x vale 0 y cuando x vale 1. Entonces vemos que cuando x vale 0, y va a valer 1, y cuando x vale 1, y va a valer 3. Entonces, como vemos aquí lo que se decía anteriormente con respecto a la pendiente de la recta, que sería m, en este caso tiene el valor de 2. Esto quiere decir que por cada unidad de x se va a subir 2 unidades en y. Esto se ve más claro en la gráfica. En este caso quedaría aquí el menos 1 y en la siguiente unidad de x se subirían 2 unidades en y, por lo que se llegaría aquí al 1. Lo mismo pasa después, se suben 2 unidades en y, por lo que quedarían 3. Entonces ahí se queda más claro el concepto sobre lo que es la pendiente de la recta. Y en cuanto al intercepto de la recta, que en este caso dice que sería 1, es decir que en esta gráfica vamos a ver que la recta se va a cruzar con el eje y en el punto 1, en la unidad 1. Esto es porque, como vemos aquí, x en este caso tendría el valor de 0 y es cuando la recta se va a cruzar con y. Debemos recordar que si se grafica una función lineal, siempre se va a obtener una recta, como lo podemos ver aquí. Ahora pasamos al siguiente tema, que sería el teorema de Pitágoras. En este se establece
que todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, que sería este de aquí, es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos, que en este caso serían estos dos de aquí. Esto representado en una ecuación se vería de la siguiente forma, que sería a al cuadrado más b al cuadrado sería igual a c al cuadrado, donde a y b son los catetos y c sería la hipotenusa. Aquí podemos ver un ejemplo para que quede más claro el concepto, donde nos piden hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo en donde los catetos tienen un valor de 12 centímetros y 9 centímetros cada uno. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es reemplazar los datos que en la ecuación, por lo que quedaría a al cuadrado, que sería en este caso la hipotenusa, igual a 12 centímetros cuadrados más 9 centímetros cuadrados, que serían los valores de los catetos. Entonces vamos a resolverlo, por lo que quedaría a al cuadrado igual a 144 centímetros cuadrados más 81 centímetros cuadrados. Estas dos sumas darían 225 centímetros cuadrados. Después de esto, vamos a pasar lo que es el exponente al otro lado, por lo que quedaría raíz cuadrada de 225 centímetros cuadrados, por lo que quedaría a igual a 15 centímetros. Por lo que vemos que ese sería el valor de la hipotenusa. Ahora vamos a pasar al siguiente y último tema, que son las razones trigonométricas. Estas se utilizan para la solución de los triángulos rectángulos, recordando que todo triángulo que tenga 90 grados es llamado triángulo rectángulo y todos sus lados interiores, interiores van a sumar 180 grados. Esta notación se acostumbra a ver de la siguiente manera. En este caso estamos viendo que se está nombrando a cada uno de los ángulos como A, B y C, y que estos siempre van a dar una suma de 180. En este caso ponen el ejemplo en el que obviamente va a estar el de los 90 grados, está un ángulo de 50 grados y otro de 40, que sumándolos en total van a dar 180. Bueno, aquí vemos lo que son las razones trigonométricas. En este caso vamos a tomar este ángulo de aquí que sería alfa. En este caso no le hemos puesto el nombre, pero este sería el ángulo alfa, que con este vamos a definir las razones trigonométricas de la siguiente manera. Entonces sería seno de alfa sería igual al cateto opuesto, que en este caso sería este. El cateto opuesto es el que se encuentra frente al ángulo en el que estamos trabajando. Sobre la hipotenusa, que ya sabemos cuál es. La hipotenusa siempre va a ser la que se encuentra frente al ángulo de 90 grados. Y de acuerdo a los nombres que le hemos puesto respectivamente, esto quedaría A sobre C. A sería el cateto opuesto y C la hipotenusa. Después pasamos a ver lo que es el coseno de alfa, que sería el cateto adyacente. El cateto adyacente es el que está al lado del ángulo, sobre la hipotenusa, que ya la nombramos anteriormente, por lo que quedaría B y C, de acuerdo a los nombres que les hemos dado en este caso. Después pasamos a ver lo que es la tangente de alfa, que dice que es igual al cateto opuesto, A, en este caso, sobre el cateto adyacente, que sería B. Entonces quedaría A sobre B. En los otros no me voy a detener a explicarlos, ya que pues es lo mismo, es exactamente el mismo procedimiento que se hace con estos, ya que en este caso serían los inversos de los que ya nombramos. Me explico. El cosecante de alfa es el inverso al seno de alfa, por lo que únicamente se van a invertir los datos, es decir, en este caso el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, y en el cosecante de alfa serían los mismos datos pero invertidos, es decir, hipotenusa iría arriba sobre cateto del opuesto. Es decir, ya no sería A sobre C, sino C sobre A.
Lo mismo pasa con el secante de alfa, que es el opuesto del coseno de alfa, por lo que únicamente se invierten los datos. Lo mismo pasa con el cotangente de alfa, que es el inverso del tangente de alfa. Entonces únicamente se invertirían los datos en estos casos. Ahora por último vamos a ir a un ejemplo para que quede mucho más claro el tema. En este caso vamos a trabajar sobre este ángulo que está aquí, en este triángulo rectángulo, que ya nos están dando los datos de los lados. En caso de que nos falte algún dato de los lados, tendríamos que utilizar el teorema de Pitágoras para poder resolver bien el ejercicio. Entonces vamos a empezar sacando el seno del ángulo en el que estamos trabajando, que ya sabemos que seno del ángulo es igual a el cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo que en este caso los datos serían 8 centímetros sobre 10 centímetros. Esto da igual a 0.8. Entonces aquí lo que se va a hacer dar la respuesta en la calculadora para que nos dé lo que es el valor del ángulo. Entonces vamos a poner aquí en la calculadora Shift y le vamos a dar en seno, ponemos 0.8 y le damos igual, por lo que nos va a dar 53.13, que sería el valor del ángulo. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con el coseno, que nos debe dar exactamente el mismo resultado, ya que estamos trabajando sobre el mismo ángulo. Entonces, recordemos, coseno del ángulo sería el cateto adyacente, que sería este, sobre la hipotenusa, por lo que los valores serían 6 centímetros sobre 10 centímetros. Esto da igual a 0.6. Hacemos el mismo ejercicio en la calculadora, ponemos Shift, le ponemos en coseno, el 0.6 igual a 53.13 grados. Aquí vemos que nos da el mismo resultado, es decir, que vamos bien, ya que estamos trabajando sobre el mismo ángulo y debe darnos lo mismo que nos dio con el seno. Lo mismo nos tiene que pasar con la tangente, nos tiene que dar el mismo resultado. Recordemos, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, por lo que los datos serían 8 centímetros sobre 6 centímetros. Esto daría 1.33. Este dato hacemos lo mismo, lo pasamos a la calculadora Shift y tangente, que por de 1.33 lo que nos va a dar 53.13. Aquí ya como vemos ya quedó más que claro, ya con eso podemos descubrir lo que es el ángulo de los grados, perdón, de este ángulo. Entonces, como vemos, nos tenía que dar el mismo resultado en los tres. Lo mismo va a pasar con los otros, con lo que es el secante, cosecante y cotangente, que como les había dicho era lo mismo, pero invertir los datos. Pero nos va a dar exactamente el mismo resultado, ya que estamos trabajando sobre este mismo ángulo. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hola, Karen.